La segunda parte yo les había hecho un comentario que era muy importante el tema de las reacciones de precipitación, que nosotros las utilizábamos en distintos sistemas. Una de ellas es como para separar especies químicas, que es algo como que se ve en el seminario 7 y también se ve en el 14, separar, identificar. Otra era para utilización de determinaciones cuantitativas, como por ejemplo en gravimetría o en volumetría de precipitación. Bien, eran usos muy clásicos de nuestras reacciones de identificación, nuestras reacciones de precipitación. Entonces, con fines cualitativos y con fines cuantitativos. Y con fines cuantitativos hemos visto dos métodos, volumetría y gravimetría. En el TP7, lo que más tienen, una de las cosas más importantes es el análisis de la solubilidad de especies químicas, por ejemplo en agua, por ejemplo con cambios de pH. Un cambio de pH, ¿cómo puede hacer que me afecte un cambio de una solubilidad? Si el anión de esa especie que precipitó es el anión de un ácido débil, por ejemplo, qué sé yo, un carbonato que se pueda protonar, un sulfuro que se pueda protonar, un sulfato que se pueda protonar, poco, pero se puede protonar, no te va a dar sulfúrico, pero te puede dar sulfato ácido. Un oxalato que se pueda protonar para dar oxalato ácido o oxálico. Entonces, si el anión de esa especie química insoluble es el anión de un ácido débil o parcialmente débil, entonces la variación de pH del medio, la acidificación en este caso particular, me puede hacer cambiar la solubilidad de la especie química. Entonces, en un caso, la solubilidad en agua, la solubilidad de la especie química, por ejemplo, para un caso simple, es raíz de KPS. Porque la concentración de la especie del anión y del catión son iguales, igual a S. En cambio, cuando yo ya acidifico, puede ser que la especie, digamos, el anión, se transforme parcialmente en el ácido débil. Entonces, la solubilidad ahora no es igual al anión, es igual al anión más el ácido derivado de ese anión, A- más AH, por ejemplo. Entonces, la solubilidad me va a aumentar, porque no va a ser A-, ahora va a estar A- y parte va a estar como H. Ese H ha sido generado de quitar especie química, porque la S me cambió, no es la misma S de hoy, es una nueva S, una S'. Porque ¿cómo se alimentó eso? Pero tomando el anión del precipitado. Entonces me aumenta la solubilidad. La otra manera que puede variar la solubilidad es que el metal forme complejos. Entonces el metal ahora, la concentración analítica del metal no es igual a S. Sigue siendo igual a S, pero no es igual a M+. Es igual a M+, más las especies complejas que forma. Entonces también es un aumento de la solubilidad. Esos son los dos casos más típicos que hemos visto. Y nosotros vimos un caso particular que era la posibilidad de que haya especies que precipiten, que lo habíamos visto con el zinc, con el aluminio, con el estaño, las tres más clásicas, que la misma especie que forma el precipitado, como por ejemplo los oxidrilos que precipitan el hidróxido de zinc, si yo agrego en exceso puede aumentar la solubilidad, se puede redisolver. Entonces acá tenés como distintas opciones. ¿Se acuerdan que vimos con el estaño el gráfico? Si el pH es muy ácido, está el estaño +2 en solución, la solubilidad es alta. Si empiezo a aumentar el pH, o sea, empiezo a agregar oxidrilos, precipita hidróxido de estaño. Pero llega un momento en que puede, por formación de complejos, si agrego mucho oxidrilo o aumento mucho el pH, puede redisolverse, porque se forma los complejos hidroxilados del estaño. ¿Bien? Entonces, prestar atención a esas cosas. Entonces, el metal, en un momento, era el metal solo, pero si el pH se forma muy alto, a ese metal, en la solubilidad, le tengo que agregar las especies que son complejas de ese metal. No sé, el tetrahidroxozincato, por ejemplo, qué sé yo, digamos, los que se formen. Ustedes van a tener información, abajo van a tener un conjunto de datos que van a poder utilizar para los problemas que les toque. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Estamos más o menos con esto?
Esto se llama el súper breve resumen de la materia. ¿Qué cosa más? Esperen un cachito que me está dando el sol acá. ¿Qué otra cosita? Gravimetría. En gravimetría nosotros hicimos un TP de gravimetría de sulfatos que lo determinamos por precipitación como sulfato de bario. Ahí lo que tienen que estudiar y recordar son los cuidados y los detalles que se iban teniendo en el desarrollo de la técnica. Que no eran cosas triviales, sino que esa característica tediosa que tenía STP tenía por objeto obtener el mejor precipitado posible, digamos. Es así la técnica. Hay que agregar gota a gota, caliente, dejar en digestión, filtrar lentamente. Y ahí nosotros metíamos el ácido clorhídrico con el objeto de eliminar interferencias, porque acidificando se eliminaban muchos aniones que eran de ácidos débiles. El sulfato también es el anión de un ácido débil, pero del sulfato ácido, no el carbonato que se forma carbónico o el cromato que forma cromato ácido, por ejemplo. O sea, esta formación parcial de sulfato a sulfato ácido ocurre, pero en mucha menor extensión de lo que le pasa a los otros aniones. Entonces, más allá de que nos introducía un pequeño error, que está calculado ahí en la guía y en los Power, creo, más allá de que nos introducía un pequeño error, eso servía, era mucho mayor el beneficio que nos traía como tratamiento de la muestra para eliminar interferencias que el gran error que nos podía llegar a causar. Muchas metodologías tienen estas particularidades, que introducimos un pequeño error en la modificación de la metodología, pero nos da muchos más beneficios de lo que verdaderamente nos causa como error. Martina, te escucho. No, pero de eso no tengo dudas. Me pareció que ibas a preguntar algo. No. Lo mismo hacemos con el tema de algo similar a esto, que lo voy mezclando con el tema de la volumetría de Moore, que intencionalmente modificamos la concentración de cromato para poder ver mejor el punto final, pero ese error que introducimos con esa modificación no nos afecta de manera importante el error como si nos afectaba el no ver el punto final. Entonces, esas modificaciones intencionales tienen por objeto estas cuestiones. ¿Bien? Gravimetría. ¿Qué otra cosita tienen que tener en cuenta acá? ¿Qué especie pesan? ¿Y qué especie es la que necesitan averiguar sobre la cual le están pidiendo un informe? ¿Bien? Esa cuestión también hay que tenerla en cuenta, digamos que es la que te conecta tu analito con lo que pesás, que no siempre es lo mismo. ¿Qué otra cosa? Gravimetría más o menos creo que estamos. Volumetría de precipitación. Tenemos dos volumetrías que usamos nosotros fundamentalmente, ¿sí? Que son la volumetría de Moore, el método de Moore y el método de Voljar. Que el método de Moore es directo, que titulamos platas, cloruros con nitrato de plata, que nosotros vimos el desarrollo más o menos de la curva de titulación, los distintos puntos, y que en este método se realiza fundamentalmente, se utiliza para determinación de cloruros en agua. ¿Por qué? Porque se hace un pH entre 6,5 y 10 más o menos. Si el pH es muy ácido, nos complica porque el indicador cambia su forma química. O sea, el cromato, que es el anión de un ácido débil, como decíamos recién, se protona a cromato ácido. Si es más ácido, pasa a dicromato. Y si el pH es muy alcalino, nos puede llegar a precipitar hidróxido de plata. Entonces tenemos un control de pH. En cambio, si tenemos una muestra que necesariamente tiene que ser titulada en medio ácido, porque no sabemos bien la naturaleza de la muestra o queremos destruir cosas con medio ácido fuerte, podemos agregar medio nítrico
y hacer la titulación del medio ácido fuerte. En este caso se utiliza otro método, no el método de Mohr, porque en el método de Mohr no lo podemos usar porque el indicador no funcionaría. Entonces se recurre a otro método, que es el método de Volhard, que es una valoración por retorno, donde el indicador que se utiliza es alumbre férrico. Se titula la plata, el cloruro por agregado de plata, se agrega plata en exceso, y la plata que se agrega en exceso se titula por retorno con tiocianato, o sulfocianuro, como le quieran llamar. Ese tiocianato reacciona con la plata en exceso, y el primer exceso de tiocianato reacciona con el hierro 3, dando un complejo de color rojo a sangre de monotioxianato de hierro 3. Ese es el punto final. Medio ácido, los cuidados acá era que el tiocianato que estoy agregando no reaccione con la plata que estaba ya precipitada con el cloruro de plata, entonces se la protegía con dos opciones, una película de nitrobenceno, o que es un compuesto orgánico que ustedes ya lo conocen, que recubre el precipitado de cloruro de plata, o la otra opción era calentar para producir una coagulación del precipitado y no dejar plata más disponible, porque el precipitado de cloruro de plata tiene naturaleza tipo coloidal. Entonces siempre hay iones de plata en la superficie, porque son los contraiones de lo que la primera capa o monocapa, capa fija que se formó por la precipitación de cloruro de plata. Bueno, esa es la característica de los dos. ¿Alguna duda de esto? Equilibrio precipitado, gravimetría, volumetría de precipitación. No, me dice Eva. Bien, avancemos entonces. O sea, tengo los ejercicios, pero ¿Tenés no dudas de lo que dijiste. de qué? Pero no de lo que dijiste. De ejercicios puntuales. Pregúntame. Preguntó. Tengo para compartir la pantalla porque por ahí si lo leo queda medio en el aire. Ahora te doy. Pará. Acero hospedador. Ahí está. A ver si puedo. Ahí está. Pero no me acuerdo de este. Ahí va. Hoy creo que no están viendo que. ¿Qué ven ustedes? Vemos, calcule la solubilidad de carbonato de cobre 2 en una solución de acetato de sodio. Sí. 1,20 molar. Este es un parcial que está en el módulo. Bien. O sea, que es lo que yo mandé al grupo, por si lo quería. Está en el módulo. Es del módulo. Considere que se forma un complejo de mono. Acá le falta un. Sí. No veo, la carga que es un más. No, es un menos, pero es un más en realidad. Debería ser un más, claro. Porque era cobre más 2. O bien eran 3 acetato. También puede ser eso. Pero no dice. Puede ser que sí, si hubiese un 3 sí quedaría menos. No, pero si no debería debe ser un más, porque acá la constante que da es consigue el. Es la común. Sí. Debe ser un más. Bien. Pero sí, es un menos, tipo, está mal puesto. Se forma ese complejo. Desprecie las reacciones de hidrólisis de los aniones. Y da los datos. KPS de carbonato cúprico, que es 3,16 por 10 a la menos 8. La constante de formación del complejo cobre con acetato, que es 1,58 por 10 a la 2, bastante flojita. Sí. Inserta el intervalo con 3 cifras. Bien. Bueno, sí, eso. Bien, ¿qué decís? No sabíamos cómo hacerlo. En realidad esto venía de un ejercicio primero que era tipo el común, que la solubilidad tenías que, o sea, que el KPS era S por S y te daba como la raíz, y ahí sacabas la solubilidad. Y este era como el inciso B. Nosotros lo que planteamos es la disociación del. Esto que del está acá te ácido. queda así, mirá, te queda cobre más 2 más carbonato. Eso lo hicimos. ¿Está bien? Ahora, sí. En agua sería S y S. Bien. Ahora le agrega acetato. Y el acetato hace esto. Reacciona con el cobre más 2. Sí, para formar ese que queda ahí. Exacto. Y forma el complejo de cobre, acetato, más 1, ponele. Sí. ¿Está bien? Y ese te da la constante de eso.
y me da la constante de eso. Entonces yo lo que haría es acá, para la concentración analítica del metal, la única fuente que tengo para el cobre 2 es la que proviene de la solubilidad del KPS de del carbonato cúprico. No tengo otra fuente. Sí. Entonces la concentración analítica del metal va a ser igual a S. Y va a ser igual a la concentración de lo que tenga de cobre más 2, más lo que tenga como complejo de cobre. Cobre acetato más 1. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Esto es igual a cobre más 2, factor común de esta constante que está acá. La voy a escribir acá. ¿A qué es igual esa constante? La segunda. Esa constante que me dieron ahí, claro, es igual a la formación del complejo de Cobre acetato sobre más 1 sobre cobre al cuadrado. Cobre más 2 por acetato. ¿Está bien? Entonces yo esto lo reemplazo acá y esto me va a quedar, acá me va a quedar 1, saco factor común ya, más. Sí. Y donde tengo cobre AC, lo despejo de acá y que me queda K por cobre más 2, que lo saqué factor común, por la concentración de acetato. Sí. ¿Bien? Entonces, la concentración de acetato la conocemos. Sí, 1,2. Bien. Y la concentración de cobre más 2, ¿a qué es igual? KPS sobre S. Sí. Sobre la solubilidad, ¿bien? Esto que está acá. Sí. Esto es KPS sobre solubilidad. La nueva solubilidad, no la de agua, esta nueva de ahora. Entonces, esta es igual que esta. Entonces, ¿qué me queda acá? S igual a KPS por 1 más K por AC. Raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué raíz cuadrada? Porque S cuadrado, tenía S dividiendo acá, KPS sobre S lo pasé multiplicando, me dio S cuadrado. Entonces despejé S, como raíz cuadrada de todo eso. Bien. Fíjense lo que les pasa, digamos, ¿no? A veces, que acá la complejidad que te complejó, por decirlo de alguna manera, es que aparece una cosa nueva y rara, que decís, ¿qué carajo es cobre, AC, digamos? ¿Qué es esto que me están dando? Y cuando te lo pones a ver, es más de lo mismo, digamos, no cambió nada. O sea, yo primero me di cuenta, ¿qué pasó? Dio esto. Ahora que la solubilidad es igual a cobre, no, es cobre más el complejo. Ahora te damos uno de, qué sé yo, de estaño, con 4 cosas y haces todo un choclo y lo haces. Es como que el mecanismo, que te cambió el mecanismo y pareciera que te desconceptualizó. Por eso, lo más importante es tener el concepto. Después buscamos cuál es el mecanismo. En este caso, el mecanismo era más simple. Lo que pasa es que esto que está acá, nosotros normalmente, en esto que está acá, que yo estoy marcando ahora, acá llegábamos a una cosa que era alfa 0, beta, alguna cuestión de esa. Ahora es una cosita medio distinta, digamos, no sé qué carajo es eso. Está bien. Puede ser una beta 0, no sé, habría que analizarla, pero ni me importa. Tengo la constante, sé que el número 1 lo conozco y la concentración de acetato también, conozco todo, así que no es gran problema. Bien. No sé si alguien tiene de estos ejercicios así, alguna duda. Porque yo después tengo, pero otro tema. Va con cara. Sí, yo Alguien me tengo está una duda de pidiendo un una constancia de ejercicio. examen por ahí. No vi quién era. Sí, ¿quién preguntó? Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Te escucho, Ana, dale. ¿Puedo compartir pantalla? También me ofreció un parcial que tengo. Espera un segundito. Martina,
Sí, la hago. Sí, dale a Ana para que... A Ahí lo Ana busco. Paulita para que comparta pantalla. A ver con qué nos sorprende. No Es traigan Ana, problemas ¿no? difíciles, ¿eh? Ahora ya está, Sí, podés compartir. ahí creo que puedo, sí. No traigan problemas difíciles, les aclaro. Miren que me voy. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Calcular el error sistemático expresado como error relativo porcentual en la determinación gravimétrica de bromuros, como bromuro de plata. Considere que se analiza una muestra problema que contiene esa masa de bromuro de sodio, que se agrega un 5% en exceso de milimoles de plata con respecto a la cantidad estequiométrica y que el volumen final de la muestra de la solución total son 100 mililitros. Y da datos. Bien. ¿Qué me están preguntando en realidad cuando me dicen? ¿Se dan cuenta? Sí, error relativo, ¿no? No sé. Sí, está, pero no, pero traducímelo. Yo lo que Traducímelo supuse es que tenía que calcular solubilidad que se producía Bien, por la Ana, bajada de bien. plata. Ese es mi error. ¿Cuál es mi error acá? Lo que me quede soluble, yo lo quiero precipitar. Todo lo que no pueda, o sea, ¿cuál sería mi perfección? Que precipite todo lo que tengo en solución. ¿Y cuál es mi error? Lo que no puedo precipitar. Y lo que no puedo precipitar, ¿qué nombre le damos? Solubilidad. ¿Bien? Entonces yo tendría que calcular primero la solubilidad. Vos tenés la masa de bromuro de sodio, que si la dividís por el peso molecular y la multiplicás por 1000, esperen un segundito. Esta masa dividido peso molecular y multiplicado por 1000, ¿qué me da? Por 10 a la 3. ¿Las moles? ¿Qué cosa, Martina? Moles, ¿no? Gramos. Gramos Milimoles. sobre gramos por mol. Masa Milimoles. sobre peso molecular por 1000. Milimoles. Me da la cantidad de milimoles que tengo de esto. ¿Está bien? Entonces ahí Sí. averigué la cantidad de milimoles de bromuro, porque la cantidad de milimoles de bromuro de sodio es igual a la cantidad de milimoles de bromuro. Y acá eso lo multiplico por 0,05, que es el 5% en exceso que agrego de plata, y me da los milimoles de plata que agrego en exceso. Sí. Agrego la cantidad estequiométrica y un 5% en exceso. O sea, suponete que eso me dio 20 milimoles. ¿Está bien? Yo invento que esta cuenta me dio 20 milimoles. Entonces yo digo, ¿cuántos milimoles agrego de plata en exceso? Agrego 20 y agrego un 5% en exceso. ¿Qué es un 5% en exceso? El 5% de 20 es un milimol. O sea que agrego 21 milimoles de plata. ¿Cuántos milimoles de plata me quedan sin reaccionar? Un milimol. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, cuando yo hago para calcular después la solubilidad de lo que me quede en solución en este contexto, calcule el rol de bromuro de plata, considere, quiero ver si hay alguna otra cosa más que me aparezca, no. Entonces vos tenés que el KPS de esto, ¿qué es igual? Es igual a la concentración de bromuro por la concentración de plata más. ¿Bien? ¿Qué es lo que estoy teniendo? ¿A qué se me reduce este problema? Ahora después vamos con lo que me están pidiendo, ¿está bien? ¿A qué se me reduce este problema? Es un problema de precipitación, que estoy precipitando todos los bromuros y quiero precipitar mucho bromuro por lo que denominamos efecto ion común, un exceso de plata. ¿Cuál es la concentración de plata que yo voy a tener? Va a ser igual a los milimoles que tengo en exceso sobre volumen total, que son 100 mililitros. ¿Bien? Sí. Entonces, esto que está acá, lo conozco esto. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de bromuros que me va a quedar en solución?
va a ser igual a KPS sobre concentración de plata. ¿Bien? La concentración de plata, acá está, ya la tengo. O sea que acá calculo la concentración de bromuro. Calculo ¿qué es esa concentración de bromuro que estoy calculando? Es todo el bromuro que me quedó en solución. Es la concentración molar de bromuro que me quedó sin precipitar. Ana Paula, ¿me seguís? Bien, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Hay algo que no, decime si hay algo que no se entiende de lo que digo, ¿eh? No, te entendí perfecto. Sí, sí, sí. Te sigo, Bien, te bien. sigo. Cuando averigüé esto que es la concentración molar, estos son moles por litro. Moles por litro, digamos, de bromuro esto. ¿Está bien? Lo multiplico por lo que pesa, por el peso molecular del bromuro de sodio, y lo divido por un mol, que es lo mismo, digamos, o sea, multiplico y divido por lo mismo, y me da ¿qué cosa esto? Me da los gramos que me quedan en solución. Claro. Me da los gramos por litro, perdón. Los gramos por litro, porque estoy hablando de la molaridad. Esto lo hago. Estos son gramos por litro. ¿Está bien? O sea que esto lo tengo que dividir por 10, porque a mí me pide en 100 mililitros. Está. Esos son los gramos que habría en un litro, en 1000 mililitros. En 100 mililitros y la décima parte. Bien. Claro. ¿Está bien? O sea, esto es gramos sobre 1000 mililitros por 100 mililitros. Que es lo mismo que dividí por 10. Acá averigüé los gramos que me quedó. Entonces, el error relativo porcentual va a ser igual a lo que me quedó soluble, que son estos gramos. ¿Sí? Hay que ver la cuenta, cuántos gramos me quedaron solubles, que van acá arriba. Lo soluble vamos a poner acá arriba. Dividido la masa inicial que tenía, 0,0613, perdón, por 100. Bien, perfecto, sí. Sí, ¿Se sí. entendió? Sí, sí, pre. Bien. Este es un Buenísimo. problema parecido al del sulfato de bario, donde en el sulfato de bario agregábamos bario en exceso. Nada más que ahí encima el del sulfato de bario era peor que este, porque el sulfato se transformaba parcialmente en sulfato ácido. Acá al bromuro no le pasa nada, así que matemáticamente hasta es más sencillo. Bien, gracias. De nada. Bien. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Nosotros tenemos otros con Caro, pero Dale. por ahí alguien más quiere. Bueno, No, comparto pantalla. dale. Ah, no puedo porque no soy más hospedadora. Ana, Me tenés Sí, que a hacer. ver cómo hago. ¿te haces hospedadora, Martina? ¿Sabés cómo se Sí. hace? Andá a participar. Ahí está, ahí le conté. Ah, bien. Perfecto. Qué velocidad. ¿Cómo aprenden? Ahí va. ¿Ven? ¿Bien? Sí. Uh-huh. Ay, no. El mismo. Pará. No, ahí está. Ya, yo te lo expliqué. Con Caro lo hicimos, pero no nos da lo que les dio ahí, tipo lo que está bien no nos da. Está. O sea que hicimos mal. A ver, yo lo voy relatando y vos me decís, a ver. La Dale. solución tiene calcio y magnesio, 50 mililitros, se le agregan 25 mililitros de una solución de Depta de esa concentración. El exceso de Depta requiere el agregado de 11,38 mililitros de una solución de sulfato de magnesio. Lo que gastaste ahí son los milimoles de Depta que agregaste, que son 25 mililitros por 0,07539 molar, son los milimoles de Depta que gastaste para titular todo el calcio y todo el magnesio.
y a eso le tengo que restar lo que me sobró, que son 11,38 por 0,04012. Sí, esos son los milimoles de... Esos son milimoles de calcio más milimoles de magnesio. Sí, es como la dureza de agua eso. Eso lo hicimos. Bien. Otra alícuota de 50 mililitros se trata con una solución de oxalato de sodio para precipitar cuantitativamente el calcio 2 de la muestra. Luego de separar, lavar y calcinar el precipitado de oxalato de calcio, que tiene este peso, se obtiene una masa de tantos miligramos. En esta masa, lo que estás obteniendo es el precipitado de oxalato de calcio. Sí. ¿Bien? Entonces, con esta masa vos tenés que averiguar acá cuánto calcio hay acá adentro. Sí. ¿Bien? ¿Cuánto calcio hay acá adentro? Lo dividimos por el peso atómico, por 128,10. Este es el peso molecular. Molecular, perdón. O Y sea, después vos podés hacer esto si querés desde el punto de vista conceptual. El número de moles de oxalato de calcio es igual al número de moles de calcio 2. Porque la fórmula del oxalato de calcio es 1,1. ¿Bien? Entonces el número de moles de oxalato de calcio es masa de oxalato de calcio dividido el peso molecular del oxalato de calcio igual a la masa de calcio sobre el peso atómico del calcio. ¿Está bien? Y lo voy relatando porque la letra por ahí no se entiende mucho. La masa de oxalato de calcio la tenés, 90,2 miligramos. El peso molecular del oxalato de calcio lo tenés, 128,10. El peso atómico del calcio lo tenés, 40. Despejás la masa de calcio. Esa masa de calcio, calculá los milimoles de calcio de acá. Claro, y ahí saca el promedio. Y eso se lo restás a los milimoles totales de calcio y magnesio que tenías antes. Claro. Lo de calcio sería la suma de... A la suma que lo de te había dado hoy magnesio acá. sería la resta. ¿Cómo? Lo de magnesio sería esto menos el que calculé hoy. Al revés. Lo de hoy menos esto. Menos esto, bueno, sí, para que me positivo. Sí. Pues sí, sí. Y lo de, Así. claro, está bien. Y lo de calcio, Y lo de calcio esto. está bien. Ya ¿Sí? entendí. Sí, sí, no hicimos esta parte. Era como el que hemos hecho, el de hierro que yo te pregunté. Claro, este es como una pequeña, es un problema que es como una pequeña mezcla de una valoración complejométrica mezclado con una gravimetría. Pero las dos cosas son simples. Entonces, la muestra de problema la analizaron de dos maneras. Le hicieron una titulación y al calcio lo determinaron por gravimetría. La ventaja que tenés es que las dos alícuotas son iguales, que a veces las alícuotas son diferentes. Presten atención a eso. Bien. Y había un ejercicio tipo que era parecido, de otro parcial, que lo comparto si querés. Dale. Ya que estás tan compartidora. Sí, pero voy a ver si lo tengo acá igual. Ah, no, lo tengo genial. Bueno, no comparto nada porque lo tengo escrito y no sé dónde está. Lo leo. Era para también determinar la dureza de agua, pero o sea, lo que pasaba acá es que te decía que una segunda, era como este ejercicio, pero después te decía, una segunda alícuota, titulada de la misma manera con ETA, consumió ahora diferentes mililitros de sulfato de magnesio. ¿Sí? O sea, como que titulabas 2 veces con sulfato de magnesio. Sí. Entonces, nosotros lo que hicimos con Caro fue calcular 2 veces el... Pero pero eso no te resuelve nada, porque estás haciendo 2 veces lo mismo. Sí, o sea, no... ¿Cómo lo harías vos? Mostrámelo el problema, a ver. ¿Lo tenés ahí? Le saco una foto, me la mando al mail y lo comparto. Pensé que lo tenía en la compu. O léemelo. No, para un segundo. Por ahí alguien quiere preguntar otra cosa mientras.
¿Me lo mandaste no? ¿O la tenés No, vos me ahí? lo. Ahí Compartítelo, me lo mandé dale. yo. Compartilo. Voy. No veo nada, ¿no? Ah, no. Hasta ahora no. Ahí va. Para que a ver si está acá. Sí. Ahí lo ven, para que lo voy a dar vuelta. Ay, se me perdió el cosito para darlo vuelta. Acá está. Al medio, ¿lo ves? ¿Arriba? ¿De la hoja? Ahí ¿Lo está. ves? Pero es que a mí, sí, ahí está, ahí me lo tapa. Ahí está, ahí está. Ahí lo vieron. Agarralo esta, la barra y correla, ahí está. Ahí Bien. va. Para la determinación de dureza en agua corriente se toman 100 mililitros de la muestra de agua, se agregan 10 mililitros de una solución reguladora amonio-amoníaco, una de cristales de NET y 25 mililitros de hepta 0,0609 molar. El exceso de hepta requiere 14,2 mililitros de una solución de sulfato de magnesio. Una segunda alícuota tratada de la misma manera consumió 14,38 mililitros de sulfato de magnesio. Exprese la dureza de agua en partes por millón. Ah, ya sé qué es esto. Hay como una trampa implícita que no estás detectando. Okay. Porque este problema tiene una sola incógnita. Porque vos lo que titulás es dureza total. Entonces no te importa cuáles son los milimoles de calcio y cuáles son los milimoles de magnesio. A vos te importa la dureza de la muestra. Sí, eso sí o sea, sí, eso está bien. Entonces, en la primera gastás 25 mililitros